Esto es un podcast de la Fundación Arar. Garlemos tantico de Villanueva, la tierra santanderiana donde se nos ponen las patas amarillas. Garlar, mover el mascadero sin interrupción. Hola, mi nombre es Nicolás Sánchez y bueno, pues agradecemos a todas las personas que están escuchando este primer capítulo de nuestro podcast de la Fundación Arar. Y pues aquí me acompañan, por favor se presentan ahí mis compañeras. Hola a todos, mi nombre es Karen Juliet Sarmiento. Hola, soy Luz Karime Reyes. Bueno, y yo el Chocatón Jullero. Bienvenidos a este primer capítulo. Arranquemos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia de Villanueva. Volveremos al pasado para conocer las situaciones que nos marcaron como comunidad y que pues nos ayudaron a que Villanueva sea lo que es hoy en día. Y pues recordar las costumbres que nos representan. Porque todo en la vida tiene un inicio y Villanueva tiene uno bien marcado. Bueno, pues entonces nos vamos a la época de 1940. Todo en el territorio que conocemos eran veredas pertenecientes a Barichara. Bueno, que Barichara actualmente queda a unos 8 o 9 kilómetros en línea recta de Villanueva. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió para que surgiera Villanueva Santander? Para que se dividiera, se separara de Barichara. En pocas palabras, fue un conflicto bipartidista, pues el que se generó en todo el país. Pero este suceso fue el que inició, el que marcó el inicio de Villanueva. La pelea entre liberales y conservadores en esa época de 1920 a 1960 más o menos. Lo que nos acaba de contar Nicolás nos permite como entender que esos años no fueron fáciles en temas de convivencia. Ahora, para poder nosotros tener más información al respecto, tenemos una entrevista, la cual fue realizada por nuestro compañero Nicolás al señor Raúl Gómez Quintero, quien pues conoce mucho más de la historia del municipio y quien nos va a brindar estos detalles que nos van a ayudar a entender todo el tema de la creación del municipio de Villanueva Santander. Fue que en esa época había 48, había una ligera superioridad numérica de liberales frente a los conservadores. A pesar de que el gobierno en ese momento a nivel nacional estuviese en manos de los conservadores, pero lo que era la administración pública la tenían los liberales. Entonces, cuando los conservadores empezaron a reclamar participación administrativa, burocrática, obviamente, y todo lo demás, se presentó la confrontación por parte de los liberales que no quisieron permitir el acceso a los conservadores. Siguiendo con la información que nos dio el señor Quintero, lo que ustedes acaban de escuchar, voy a mencionar que para el año de 1947, todo esto después de las elecciones municipales en Barichara, a la persona que se le ocurre la idea de irse de ahí, de no insistir, de no seguir como soportando la persecución que venía pues viviendo, fue al señor Luis Roberto Ballesteros Vesga. A él fue quien se le ocurrió la idea y quien tuvo esa iniciativa de reunir en este caso pues a sus amigos más cercanos, todo esto a partir de una actividad muy conocida pues como tal, que es hacer un piquete en la vereda de Agua Blanca para poder compartirles a ellos la idea que tenía. Esa idea de formar un nuevo hogar, de irse, de mudarse a otro lado donde pues en este caso solo estuviesen personas del Partido Conservador y pudieran como alejarse de toda esa violencia y esa persecución que pues venían viviendo por parte de los liberales.
No, y es que póngale cuidado que es que estaba en esa época, lo que era, digamos, donde fundaron Villanueva, estaban rodeados porque era prácticamente en la zona el único municipio que era conservador. Porque los otros, digamos, el resto de municipios vecinos de Villanueva, si nos vamos a mirar, por ejemplo, en Jordán, otro municipio aquí cerquita, digamos, de Aratoca o Curití, o todos esos municipios, todos eran liberales. Entonces, por eso fue como más fácil las rejuntanos en esa época, ¿no? Así es, Chocatón. Y es que la propuesta fue tan bien recibida a punto de que para el mismo año se llevó a cabo un bazar comunitario con el fin de recolectar dinero para construir una carretera que conectara a San Gil. Esto con el fin de obtener independencia y menos obstáculos para la creación de aquel entonces caserío. ¿Saben cuánto dinero se recaudó con la vaina del bazar? O sea, ¿saben más o menos? Póngale cuánto sería. Bueno, yo creería que unos 5 millones aproximadamente. Yo digo más. Yo digo porque por ahí unos 35 millones. No, bueno, es que no tienen en cuenta que estamos hablando del año 47. Recogieron aproximadamente 3.000 pesos. Más o menos, digamos, esos 3.000 pesos tocaría hacer como la cuenta, ¿no? Sería interesante a cuánto equivaldría actualmente, ¿no? Tocaría calcular con el mínimo, me imagino, para poder uno saber la equivalencia. Les voy a preguntar, por ejemplo, ¿saben cuánto era el mínimo en el año? Y les pregunto un año no tan lejos como va. Por ejemplo, en el año 2010, más o menos, ¿se acuerdan cuánto era el mínimo? Bueno, en mi caso no sabría dar un porcentaje porque ni siquiera era mayor de edad, tenía 10 años para esa fecha. Mire, imagínense, qué hijo de madre. Mire, pues en el 2010 el salario era de 515.000. Actualmente está en 1.000.000, 2024, que estamos, está en 1.300.000, ¿no? Pues en el año 1950, pues ahí nos aproximamos, no está el dato de 1947, pero en 1950 era de 90 pesos el salario. Entonces 3.000 pesos significaba que recogieron 33 salarios mínimos. Y eso actualmente sería como recoger, yo aquí hice el cálculo, 43 millones. Entonces, pues, lo que dijo Luz Karime de 35 millones, pues no estaba mal. O sea, a la equivalencia de la época, pues le atinó, se ganó el premio. Ah, no estaba tan errada, Chocatón. No, ay, va que, madre. No, pero es que usted tiene ventaja porque usted estudió. También hay que resaltar que a la par con la construcción de la carretera se estaba construyendo las primeras casas en la vereda de Agua Blanca. Y así, poco a poco, se fue formando el caserío que lleva por nombre Villanueva. Él era concejal de Barichara, o sea, tenía cierta prestancia política, además de que sus papás tenían una finca aquí, aquí cerca de Agua Blanca, en Caucho. Bien, y como si fuera poco, en este sitio de Villanueva vivía una hermana de él casada con José del Carmen Chapablo, que era una especie de terrateniente viejo, y entonces por eso este sitio fue preferiblemente visto y aceptado. Bien, entonces la primera... Continúe, Luz Karime. Pasaron los años y la violencia y la división entre las personas de Barichara y Villanueva disminuyó, pero la tensión continuó. Ya no era un tema entre estos municipios separados por montañas, sino que era dentro de las personas de la misma comunidad. ¿Cómo es eso de que en ese entonces algunas familias comenzaron a enfrentarse? Bueno, pues digamos que pasó de una pelea, digamos, como motivada por la política. Ya no era la división que los motivaba a pelear con Barichara, sino que ya empezó una pelea entre familias de lo que ya era un pueblo, ¿no? Ya era los inicios de Villanueva. Los habitantes empezaron a dividirse y a crear bandos. Solamente se veían juntos, cuentan, cuando asistían a misas. Bueno, y es que existen, digamos, dos versiones que tratan de explicar o dar a entender el origen de esa situación.
tan lamentable. La primera era por obtener el liderazgo de Villanueva, porque para esa fecha no existía como tal como alcalde. Y algunas personas querían obtener como esa figura, ser el representante o ser como el líder del pueblo. La otra versión narra de que inició la pelea entre dos jóvenes y que eso fue como el inicio de toda la situación tan lamentable y dolorosa. Digamos, esas son las dos versiones que están escritas, ¿no? Como las versiones oficiales más o menos. Y sucesivamente se iban turnando los homicidios de parte y parte y la gente amiga de cada familia se iban sumando y los iba afectando. Eso se desató una violencia terrible entre las familias, se mataban los unos y los otros. Eso todas las semanas mataban uno de un lado y la otra semana del otro. Y la venganza era matar otro de la otra familia, tanto de una parte como de otra. Eso era una persecución muy brava. Eso no había domingo que no hubiera plomo, muertos. La gente estaba tan preparada que nosotros nos damos cuenta que sonaba un tiro y una vez todo el mundo caía al piso. Parecía, era como las películas. Bueno, ahora ya conocemos como a grandes rasgos la historia de nuestro municipio. Esta es la primera parte, ¿no? Pero pues falta el contexto principal de este programa. Bueno, ¿y cuál vendría siendo, digamos, como ese contexto? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es el trasfondo cultural que ayuda a mejorar las interacciones sociales. La verdad es que existen muchas historias, anécdotas que pueden decir los Villanuevas, que podrían, digamos, apoyar y complementar la idea para, digamos, conocer todos los intentos culturales y educativos que se realizaron en aquella época para traer la paz, ¿no? El arte, la cultura, la educación son temas que sí o sí tenemos que resaltar. Fueron como pilares fundamentales para ponerle al fin un punto final a ese enfrentamiento que existía en esa época. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿saben ustedes o conocen realmente qué iniciativas o actividades se dieron en esa época, pues como para limar esas asperezas que habían en esa época entre los habitantes de Villanueva? Pues yo diría que más que todo como por el tema religioso, ¿sí? Como rosarios, misas. Yo me inclinaría por eso. ¿De dónde tiene de dónde recuerda eso que nos está contando? Por mi nonita. Ok, ¿qué le he contado? Ella contaba mucho, digamos, que en las casas rezaban, bueno, mientras hilaban, ¿sí? Mientras hilaban todo lo del fique, se la pasaban rezando el Santo Rosario todo el día y se levantaban en la madrugada igual a hacer el Santo Rosario. Bueno, y Karen, ¿qué piensa que fue una de las cosas que pudieron hacer? Sí, sigue como la misma línea de la parte religiosa. Me puse como a investigar un poco sobre el tema y digamos que como un primer intento se tiene el cine comunitario. Esto es una propuesta que realizó el padre Ortiz y que como tal, pues en estos momentos no voy como a explicarla. De pronto más adelante hablemos más sobre este tema que es bastante interesante porque sí ayudó en parte como a mostrar algo del arte, en este caso el cine, a la comunidad. Bueno, eso digamos, ahí nos damos cuenta que la parte religiosa apoyó en todos los aspectos, porque también el padre Eliseo Pinilla Rueda, ya apenas ya escuchan el nombre, todos los que somos de Villanueva, pues hemos estudiado en esa institución, ¿no? Que lleva el nombre del padre. ¿Por qué? Porque otro de los intentos para pulir esas asperezas fue la educación. ¿Y cuál fue la estrategia del padre? Pues al crear el colegio, poner en la misma aula, en el mismo pupitre, a los hijos de esos, no sé si decir la palabra, pero pues como enemigos en esa época. Entonces ya lo que eran los hijos de esos dos bandos terminaban haciendo tarea juntos. Entonces empezó ese conflicto a desvanecerse en los niños. Ya no se iba a heredar ese conflicto y fue por medio de la educación. También hay que mencionar a otro sacerdote
que posiblemente todos recordarán con bastante aprecio, ya que fue el encargado de varias ideas que dieron el inicio a muchas historias, pasatiempos y costumbres que pues han perdurado en el tiempo. Algunas todavía se hacen y bueno, ya otras lamentablemente no. Y la persona a la cual hago referencia es el padre Carlos Francisco Mujica, más conocido como el padre Paco o De Paquito. Bueno, ya con esto cerramos este primer capítulo de nuestro podcast Garlemos Tantico. Bueno, que Tantico es un tanto chiquito, ¿no? Pero después seguiremos con el tema. Nos quedamos acá con el tema del padre Paquito. Pero pues les quiero preguntar, ya que, o sea, ustedes, los que nos están escuchando, este es el primer podcast que escuchan de nosotros y este es el primer podcast que hacemos de nosotros, por eso es el primero que están escuchando. Y pues me gustaría tal vez preguntarle a mis compañeras cómo se sintieron, no sé, pues contando un poco de la historia de Villanueva, si se sintieron cómodas. Cuénteme, Luz Karime, ¿cómo se sintió? ¿Le gustaría unos 20 capítulos más? No, sí, sí. No, pues la verdad, súper chévere conocer un poquito más a fondo, digamos, la historia de nuestro municipio, porque uno, o sea, yo personalmente pues la sabía por medio de lo que mi nona me contaba, pero ahorita pues escuchar, digamos, varias versiones, lo narrado, pues súper chévere, la verdad, súper chévere. Sí, porque dicen que, ¿cómo es? Que enseñar es aprender 2 veces, ¿no? Uno para poder hacer el podcast pues tocó averiguar tantico y lo que se averiguó acá pues estuvo a manos de Karen. Karen, cuénteme, ¿cómo le fue con esa investigación? ¿Cómo se sintió? Bueno, primero hay que resaltar que fue algo fácil el construir, como hacer toda esta investigación, ya que como tal hay unos documentos, ya existen unos documentos. Fue algo muy agradable enterarme de la historia del municipio, de la historia del lugar donde son mis padres y mi familia, tanto paterna como materna. Entonces es muy interesante conocer la historia de Villanueva, saber su origen y saber toda esta parte cultural que ayudó a que el ambiente o el entorno de los Villanuevas mejorara. Bueno, pues por ahora entonces nos despedimos. Bueno, Luz Karime, Karen, mi personaje. Bueno, y yo, el Chocotón, yo no me pidió la palabra, yo no dije nada. Pero bueno, ya con esta nos despedimos. Yo voy a echar una copla, pero bueno, para el próximo capítulo, para que no lo pierdan. El contenido de este capítulo se obtuvo del documental Paz Anónima y del libro Villanueva Santander, de la violencia al desarrollo. Guión por Karen Sarmiento Páez.